Analizando los casos de factoreo, hemos visto que cuando teníamos a más b por a más b, eso era igual a un trinomio cuadrado perfecto. Si teníamos a menos b por a menos b, eso también nos daba un trinomio cuadrado perfecto en donde el doble producto era negativo. Veamos ahora qué sucede si tenemos a más b por a menos b, o sea, el producto de la suma por la diferencia entre esos monomios. Y hagamos el producto ese. A por a nos da a al cuadrado. A por menos b nos da menos ab. B por a nos da también más ab. Y b por menos b nos da menos b cuadrado. Acá tenemos monomios semejantes, o sea que nos va quedando que a más b por a menos b es igual a a cuadrado menos 1ab más 1ab es igual a 0. Entonces, menos b cuadrado. O sea que cuando tenemos a más b por a menos b, eso nos da a cuadrado menos b cuadrado. A cuadrado menos b cuadrado es un polinomio que se puede factoriar entonces como el producto de la suma por la diferencia de las bases. A cuadrado menos b cuadrado es una diferencia entre cuadrados que puede factoriarse como el producto de la suma por la diferencia de las bases. Entonces, esta es otra posibilidad que tenemos para factoriar una expresión algebraica. Vamos a analizar ahora otra posibilidad de factoriar una expresión algebraica. Y analizamos el caso en donde tenemos x a la n más a la n, o x a la n menos a la n. Y vamos a ver si es posible, en estos casos en donde tenemos una suma o una diferencia de potencias de igual exponente, dividir esa expresión por la suma o la diferencia de las bases. Así que vamos a tratar de ver si x a la n más a la n es divisible por x más a o por x menos a. Y lo mismo vamos a hacer para la diferencia de potencias de igual exponente. Ver si es divisible por x más a o x menos a. Para ver si son divisibles esas expresiones, vamos a aplicar el teorema del resto. O sea, el que sea divisible una expresión por la otra quiere decir que cuando hacemos la división el resto da 0. Entonces vamos a verificar esto por medio del teorema del resto. Vamos a tomar el primer caso, la suma de potencia de igual exponente, y vamos a ver si es divisible por la suma de las bases. Para verificar esto vamos a tomar nuestra expresión x a la n más a la n y vamos a ver si es divisible entonces por x más a. La aplicación del teorema del resto nos indica que tenemos que en el polinomio dividendo reemplazar x por a cambio de signo. A cambio de signo para nosotros va a ser negativo. Entonces, en lugar de x tenemos que poner menos a la n más a la n. Y entonces, ver qué es lo que sucede. Acá vamos a tener dos posibilidades. Que n sea par o sea impar. Si n es par, entonces, al ser n par, un número negativo elevado a una potencia par nos va a dar un número positivo. Por lo tanto, nos va a quedar a la n más a la n igual a 2 a la n. Eso quiere decir que este cociente, cuando n es par, tiene un resto y es igual a 2 a la n. Veamos qué es lo que sucede ahora si n es impar. Si n es impar, menos a la n nos va a quedar igual a menos
a la n más a la n igual a 0. La suma de potencias de igual exponente va a ser divisible por la suma de las bases cuando n sea impar. Analicemos ahora la suma de potencias de igual exponente si es divisible por la diferencia de las bases. Entonces vamos a tener x a la n más a la n dividido x menos a. Aplicamos nuevamente el teorema del resto y reemplazamos x por a cambio de signo. A cambio de signo es positivo. O sea que nos queda a la n más a la n. A la n más a la n nos da 2a a la n. Independientemente de si n es par o impar, siempre va a ser igual a 2a a la n. O sea que esa operación va a tener resto. Por lo tanto, nunca vamos a poder hacer ese cociente y que nos dé resto igual a 0. O sea que la suma de potencias de igual exponente nunca es divisible por la diferencia de las bases. Pasemos a analizar la diferencia de potencias de igual exponente. Entonces tenemos x a la n menos a la n. Vamos a comenzar verificando para x más a. X más a. Entonces ahora aplicamos el teorema del resto y reemplazamos x por a cambio de signo. A cambio de signo es negativo. Entonces, menos a la n menos a la n. También tenemos dos posibilidades, que n sea par o sea impar. Si n es par, entonces n par, vamos a tener menos a elevado a un exponente par, nos va a dar positivo, o sea que nos va a dar a la n menos a la n igual a 0. Cuando n sea par, este cociente lo vamos a realizar y nos va a dar resto igual a 0. Si n es impar, vamos a tener que menos a elevado a un exponente impar nos va a quedar menos a. Y entonces vamos a tener menos a la n menos a la n igual a 2 a menos 2 a la n. Entonces quiere decir que no vamos a tener posibilidad de hacer este cociente con resto igual a 0. Cuando tengamos la diferencia de potencias de igual exponente, va a ser divisible por la suma de las bases solamente cuando n es par. Y ahora veamos la última posibilidad, que es x a la n menos a la n, y analizar el cociente de la diferencia de las bases. Aplicamos nuevamente el teorema del resto y entonces reemplazamos x por a cambio de signo. A cambio de signo es a positivo. A la n menos a la n. A la n menos a la n nos va a dar siempre igual a 0. Independientemente de que el exponente sea par o impar. O sea que cuando tengamos diferencia de potencias de igual exponente, siempre lo vamos a poder dividir por x menos a con resto igual a 0. Entonces, siempre. Esas son las posibilidades que se nos presentan. ¿Cómo vamos a utilizar esto? De la siguiente manera. Cuando tengamos alguna de estas posibilidades, verificamos primero si es divisible por la suma o por la diferencia de las bases. Luego, en el caso de que sea divisible, hacemos el cociente aplicando la regla de Ruffini y entonces de esa forma encontramos el cociente. Cuando tengamos el cociente vamos a poder expresar que la suma o diferencia de potencias de igual exponente va a ser igual al producto del divisor por el cociente. Hacemos un ejemplo. Tenemos acá una expresión algebraica y vamos a ver si la podemos factorear. X al cubo más 27. Así como está,
no hay ninguna posibilidad de factoriarlo. Pero nosotros podemos ver lo siguiente. X al cubo. 27 lo podemos expresar como 3 al cubo. 3 por 3, 9 por 3, 27. Entonces ahora tenemos una suma de potencias de igual exponente. Vamos a ver si esa suma de potencias de igual exponente es divisible por la suma o la diferencia de las bases. Una de las posibilidades sería x al cubo más 3 al cubo, ver si es divisible por x menos 3. Entonces, aplicamos el teorema del resto. Para eso tenemos que reemplazar x por el número cambio de signo. El número cambio de signo es 3 positivo. Entonces ponemos, en lugar de x, 3 al cubo más 3 al cubo. Esto es, 3 al cubo es 27, más 27 igual a 54. Ese cociente tiene un resto de 54. Por lo tanto, quiere decir que esta expresión no es divisible por la diferencia de bases. Veamos ahora por la suma de las bases. Entonces, x al cubo más 3 al cubo, vamos a verificar si es divisible por x más 3. Entonces, ahora, para aplicar el teorema del resto, reemplazamos x por el 3 cambio de signo, o sea, 3 negativo. Nos está quedando menos 3 al cubo más 3 al cubo. Igual, menos 3 al cubo nos da menos 27. Más 27 igual a 0. Eso nos indica que esta suma de potencias de igual exponente es divisible por la suma de las bases. Entonces ahora lo que nos queda es hacer ese cociente. El cociente lo vamos a hacer aplicando la regla de Ruffini, dado que el divisor es de la forma x más o menos un número. Entonces es posible aplicar la regla de Ruffini. Para eso tomamos el polinomio dividendo, lo completamos y lo ordenamos en las potencias decrecientes de x. Entonces es x al cubo más 0x al cuadrado más 0x más 27. Una vez completo y ordenado en las potencias decrecientes de x del polinomio dividendo, hacemos la grilla, bajamos los coeficientes, que son 1, 0, 0 y 27. A la izquierda va a ir el número cambio de signo, o sea, menos 3. Y ahora comenzamos con las operaciones. 1 baja como está. 1 por menos 3, menos 3. 0 menos 3, menos 3. Menos 3 por menos 3 es 9. 0 más 9, 9. 9 por menos 3, menos 27. 27 menos 27, 0. Resto igual a 0. Hicimos el cociente entre un polinomio de grado 3 y uno de grado 1. Eso nos da como resultado un cociente de grado 2. Estos son los coeficientes del cociente de grado 2. Entonces, x al cuadrado menos 3x más 9. Una vez que tenemos el cociente, decimos lo siguiente. X al cubo más 27 es igual a x al cubo más 3 al cubo. Y esto es igual al producto del divisor x más 3 por el cociente, que es x al cuadrado menos 3x más 9. De esta forma factoreamos esta suma de potencias de igual exponente y nos queda igual a la suma de las bases por el trinomio x cuadrado menos 3x más 9. Hemos visto diferencia del cuadrado y suma o diferencia de potencias de igual exponente. Les dejo unos ejercicios que resolveré en el próximo video.